Bueno, pero los memes también son serios, ¿eh? Los memes, la verdad es que son un tema muy interesante. Yo entré a Twitter, no sé, sin pensar que iba a empezar a usar memes todo el tiempo, simplemente empecé a verlos y me empezaron a gustar y me parecieron una muy buena forma de transmitir ideas en un momento en el que estamos, en el que es muy difícil captar la atención de las personas y mantenerla. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un placer, un honor, un privilegio. Él suele describirse como que hace changas en distintas partes del mundo. En el fondo lo tenemos que marcar. Él es politólogo, máster de la Universidad de Chicago. Probablemente lo conozcan en su fase de tuitero, @hiperfalcon. Es podcaster, también es docente universitario. ¿Vieron la mezcla? Es un montón de cosas. Es Marcos Falcone. ¿Cómo estás, Marcos? Garrett Evers te saluda. ¿Cómo estás, Garrett? Es un gusto estar acá con vos. La verdad, el placer es mío y sí, cuando me pongo a pensar las cosas que hago, vos sabés que a veces no sé bien cómo definirme. Alguien me pregunta, ¿qué sos vos? No sé, soy un politólogo, soy un liberal, soy un tuitero, soy un podcaster, no lo sé. Me O todo. parece que sos un poco de todo, Marcos. El punto, y lo viste también cuando hacía la presentación, es el orden en el que uno va ubicando las cosas, quizás lo que más cuesta, y no las distintas cosas que vas haciendo. Hablando de tu faceta de podcaster, tuviste mucho éxito con Téngase Presente, que recorrió gran parte del mundo. Estás ahora con un nuevo proyecto, 4 siglos de liberalismo, en colaboración con Fundación Libertad. ¿Nos querés contar un poco, primero de Téngase Presente, que fue tu incursión en el mundo de los podcasts, y luego este nuevo proyecto que estás llevando adelante? Sí, bueno, el año pasado, antes de que irrumpiera la crisis del coronavirus, yo en realidad tenía pensado hacer un podcast. Yo escucho podcast hace 3 o 4 años, pero es un mercado que está más desarrollado en Estados Unidos y en Argentina no tanto, incluso hasta el día de hoy. Y yo creía que había un espacio para ofrecer un producto nuevo, ¿no? Un producto que tuviera que ver con el liberalismo, que no tenía mucha presencia en ese mercado, te diría que nula, y dedicado a un público joven que yo estaba viendo, y creo que vos también lo viste, lo vimos todos, era más proclive, por así decir, a por lo menos estar abiertos a las ideas del liberalismo. Entonces, bueno, dije, empecemos a hacer entrevistas, y es como que el catalizador fue la crisis, ¿no? La cuarentena. Todo el mundo se encerró en su casa, todo el mundo tenía de repente un montón de tiempo, los meetings por Zoom eran la nueva normalidad, todavía no había fatiga de Zoom, o sea, todavía la gente tenía ganas de estar pendiente de cosas. Entonces, bueno, dije, empecemos, y así fue. Primero eran 10 episodios, después fueron otros 10 y otros 10, y bueno, terminamos el año con 35 entrevistas a distintos liberales de Argentina, de Hispanoamérica. Hice una incluso en inglés a David McCloskey de Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que yo seguí porque la respuesta del público fue buena. Si no, no sé si hubiera seguido porque y lleva mucho tiempo, lleva mucho más tiempo que los 20 minutos que dura, como vos sabés muy bien, con cada entrevista que haces y con cada programa que haces. Todo esto lleva mucho más tiempo del que parece. Pero la verdad es que lo disfruté mucho. Y entonces por eso este año también quería hacer algo nuevo, algo distinto. Pensé en volver al formato de Téngase Presente, que quizás en el futuro vuelva, digo, no me cierro para nada, No lo pero descartás. no, pero tenía ganas también de aportar algo a una discusión un poco más sustantiva sobre la historia del liberalismo, ¿no? Porque hoy nos llamamos todos liberales, bueno, todos no, pero digo, mucha gente se llama liberal y descubre el liberalismo y eso me parece buenísimo, me parece algo realmente hermoso, pero muchas veces es una cosa más intuitiva que algo que venga de haber escuchado sobre liberales del pasado o haber leído a liberales del pasado, y me parece que es importante para entender el presente, entender un poco cómo fue el pasado también. Entonces, bueno, este proyecto nuevo con Fundación Libertad, como dijiste bien, consiste de básicamente 25 episodios que vamos a ir sacando de acá a fin de año, donde vamos a recorrer a liberales desde John Locke, que fue el primero que tuvimos hace una semana, 10 días, hasta Robert Nozick,
en el siglo XX. Y bueno, es como que ahí también estamos dejando un espacio para lo que viene después, ¿no? El liberalismo de hoy. Quizás el año que viene tengamos un nuevo proyecto o no, vamos a ver. Pero bueno, es la idea un poco como acercar de una manera un poco más entretenida, con el formato de podcast, con un formato donde hay más de un entrevistado y pueda ser un poquito una especie de ping-pong, donde no haya solamente un monólogo, ni mío, ni de un solo invitado. Acercar un poquito las ideas de personajes, algunos muy conocidos, como puede ser Adam Smith, y Sí. otros no tan conocidos, pero que no por eso son menos relevantes para entender como liberales quiénes somos, cómo estamos y a dónde vamos, ¿no? 4 siglos de liberalismo ya lleva su primera emisión, probablemente cuando salga Vamos esto, vos. dos emisiones, y cuando Tres, salga tres al aire columnas. esto va a tener alguna más. Ya está entre los podcasts más escuchados de Argentina. Y lo decías vos, más de un entrevistado por episodio, con mucha más edición, mucho más trabajo de preproducción y de postproducción. Para la gente que a lo mejor le interesa la cuestión del costado creativo, ¿cómo es el proceso de generación de cada episodio? Que muchos ya los debes tener hechos, me imagino. Bueno, es un proceso bastante complejo. Y en comparación con el que hacía el año pasado, es mucho más complejo, de hecho, porque el año pasado simplemente grababa una entrevista, editaba esa entrevista, grababa una introducción, una conclusión y se acababa, ¿no? En este caso, como la idea es crear una especie de hilo narrativo donde vayamos de un intelectual a otro y donde vayamos hablando y recordando los aportes de uno a medida que van pasando los episodios y otros los ponen en cuestión o están de acuerdo con ellos, bueno, es como que insume un trabajo previo mucho más importante. Entonces yo lo primero que hago es pensar las preguntas que me interesan acerca de la persona sobre la que voy a hablar, sea Adam Smith, sea David Hume, sea Milton Friedman, sea Friedrich Hayek, quien sea, las preguntas que me interesan. Después voy, las hago con los entrevistados que consigo, que por lo general muchas veces son los que quiero, pero no siempre necesariamente es así. Cualquiera que haya querido hacer una entrevista alguna vez va a saber de lo que hablo. Y después escucho todas las entrevistas de nuevo, por lo menos una vez, y ahí anoto, bueno, en qué minuto se habla de qué tema. Entonces después tengo una lista de temas y una lista de periodos en los que se habla de determinado tema. Hago una especie de rompecabezas y digo, bueno, esto debería ir primero, esto debería ir después, así, así, así. Edito todo eso, porque bueno, la gente tose, la gente dice mucho, a la gente se le corta el Zoom, a la gente le tocan la puerta, aparece un colectivo en la ventana, Ladra el no sé, perro. claro, ladra el perro, cualquier cosa. Me han tocado timbre también incluso en una entrevista. Entonces, bueno, hay que sacar todo eso. La gente también se repite a veces, ¿no? La gente a veces habla, está diciendo una frase y de repente pasa otra cosa y no se entiende mucho. Entonces, bueno, hay que hacer todo un proceso de edición que es bastante complejo. Y después de eso pienso en mi parte, ¿no? En cómo yo voy a conectar cada una de todas estas contribuciones, cada uno de estos audios. Y bueno, eso lo escribo. Trato de no leerlos, pero sí de tener bastante claro lo que voy a decir, porque digo, ya que no es en vivo, por lo menos quiero ofrecer el producto más claro posible. Y después, bueno, se pone todo junto, se exporta, se escucha. Y si quedó bien, bien, y si no, bueno, vuelvo atrás hasta que quede bien. Pero sí, es un proceso que lleva mucho tiempo. Es muy lindo, igual, es muy gratificante cuando terminás, te debe pasar a vos con cada programa que haces, terminar un programa y sentir que uno no solamente dio lo mejor de sí, sino que uno dio un buen producto, cuando es el caso, porque a Así veces uno es. no está conforme, es algo realmente muy lindo. Te llevo a otro de tus roles, de tus sombreros, como hablábamos al principio. Hace poco dijiste que te habías preparado toda tu vida para opinar de eso. Me refiero a los memes, que es algo que manejás muy bien en redes sociales. ¿Querés expandir un poco sobre tu análisis de los memes? Acá nos ponemos serios, tu rol de politólogo. ¿Qué ves en los memes y su utilización en las redes sociales? Bueno, pero los memes también son serios, ¿eh? No, Aunque no, te hagan reír. obvio. Lo dije ahí un poco para chistar, ¿no? Con el rol. No, 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 está muy bien, lo entiendo. Los memes, la verdad es que son un tema muy interesante. Yo entré a Twitter, no sé, sin pensar que iba a empezar a usar memes todo el tiempo, simplemente empecé a verlos y me empezaron a gustar.
y me parecieron una muy buena forma de transmitir ideas en un momento en el que estamos, en el que es muy difícil captar la atención de las personas y mantenerla, ¿no? Por eso es que surgen, por ejemplo, los podcasts, y por eso es que yo trato de hacer un podcast sobre historia del liberalismo, que quizás hace 20 años alguien me hubiera dicho, es una locura, digo, anda a leer el libro y listo, y se acabó. Pero digo, eso no sé si yo se lo puedo pedir al público, no sé si yo mismo quiero hacerlo. Entonces, digo, se aprende de muchas maneras muy distintas, se transmiten opiniones de maneras distintas, hoy en el siglo XXI, y los memes son una forma de transmitir ideas. Digo, tampoco es extremadamente original en el sentido de que la frase esa que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, existe desde siempre, ¿no? Pero ahora es como que podemos realmente aplicar ese concepto literalmente con una sola imagen, en un tweet que se vuelve viral y se entiende perfectamente lo que uno quiere decir, sacando una imagen fuera de contexto, digo. Y el otro día, digo, hacía referencia a que dije que me había preparado toda la vida para opinar sobre eso, Sí, porque sí. me preguntaron, y una de las cosas que a mí me parecía muy, muy interesante es que en Argentina particularmente las noticias suelen ser bastante malas, son trágicas. Es un país en declive, lamentablemente. Nosotros queremos que no sea así y hacemos todo lo posible para que no sea así, pero es un país en declive. Las noticias suelen ser trágicas. Entonces, bueno, para que no sean del todo trágicas, las hacemos tragicómicas. Si no podemos cambiar la realidad, por lo menos nos podemos reír de la realidad. Y yo creo que los memes en Argentina funcionan muy bien así. Y si me apuras un poco, te diría que en Argentina funcionan particularmente bien. Yo no sé en otros países cuál es el nivel de memes que hay dando vueltas. Me parece que la calidad de memes que hay en Argentina es realmente espectacular. Está bien que yo estoy sesgado porque yo miro el Twitter de Argentina, pero cuando trato de hacer alguna incursión afuera, nunca veo un humor, quizás más que los memes es el humor argentino, ¿no? Un humor muy sofisticado, me parece a mí. Eh, y muy, muy, muy gracioso, ¿no? Más allá de la cuestión nacionalista, digo que nosotros no somos precisamente unos nacionalistas enfermos, ni que querramos, digo, no sé, que la patria esté por encima de nosotros como personas, pero digo, a mí me parece que los argentinos tenemos un sentido de humor muy bueno, Bueno, realmente. yo te tomo ese punto, Marcos. Me parece que los memes en la Argentina tienen un nivel de intertextualidad que no se ve a lo mejor en otros países con sus propios memes. Digo, memes que se responden entre sí, continuidades de los anteriores. Yo creo que tus seguidores se imaginan la respuesta, pero ¿tenés un meme favorito? Eh, ¿Sabes que nunca me lo puse a pensar? Tengo épocas, hay épocas donde alguno me parece que es muy perdón, reformulo. Tengo épocas en las que me parece que alguno es muy aplicable en todo momento y épocas en las que eso no pasa. Además hay una cuestión que es que la carpeta de memes es infinita, entonces los memes van quedando atrás en el tiempo y yo quizás me los voy olvidando. Tengo que ir y buscar y reverlos y de repente a veces descubro memes que hacía, no sé, meses que no veía, un año que no veía y digo, esto es una maravilla, o sea, tengo que usarlo. Entonces voy y lo uso. Pero el año pasado está claro que la gran satisfacción me la dio Ginés, Sí. ¿no? Entrando con esa entrada triunfal en el Ministerio de Salud, haciendo así, diciendo salud es ministerio. Eso fue un logro colectivo de Twitter. Yo creo que la imagen que tiene Ginés González García hoy, por lo menos entre quienes no son kirchneristas, es en parte un logro colectivo de Twitter, porque yo no sé si los medios de comunicación le estaban prestando atención a las barbaridades que hacía, y me parece que recién se le empezó a dar un poquito más de bola cuando saltó toda la cuestión de los vacunatorios VIP, ¿no? Pero digo, todos los furcios previos, las justificaciones de lo injustificable que vinieron antes, e incluso antes de la pandemia, digo, el video de salud del ministerio es prepandémico, no es de la pandemia, es de cuando vuelven al poder en diciembre de 2019, o sea, entran, digo, cantando, digo, copando con la militancia un edificio de la administración pública, digo, me parece que un video como ese, un meme como el de Ginés, hubiese quedado en el olvido completamente de no haber sido por Twitter, y creo que se habría salido con la suya si no hubiera sido
no digo por mí, pero digo por No, nosotros no, no, como... sí, obvio, por la red. Te conecto dos cosas que te gustan con una que no te gusta que acabas de mencionar. Por un lado, las medialunas y la soda. Por otro lado, Ginés González García. Primero, ¿compartirías una medialuna y una soda con Ginés González García? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte, si lo hicieras, ¿qué le dirías? Mirá, a mí me gusta ser, digamos, picante, si querés, en Twitter, pero también me gusta, si yo estoy hablando con una persona, no incomodarla. Entonces yo tendría un café con Ginés y sería lo más respetuoso posible. Digo, primero que nada, si hay medialunas y sodas, sí voy a estar, donde sea voy a estar. Con Ginés, voy a estar con Hitler, voy a estar con Stalin, voy a estar con quien sea. De todas maneras, no creo que Ginés sea como Hitler o Stalin, pero digo, como concepto general. Ahora, después de eso, ¿qué le diría yo? Bueno, le preguntaría si se arrepiente de algo. Y no estoy seguro de cuál sería la respuesta ahí, porque hay un elemento ahí entre los funcionarios y los simpatizantes del gobierno de ir siempre redoblando la apuesta, ¿no? Y de, no, o sea, no solamente no dar marcha atrás, sino decir, no, lo que yo hice está bien y tendría que haber hecho más de todo eso, y en todo caso si fallé porque me quedé corto, que es muy preocupante para mí. Pero me gustaría preguntarle a Ginés, ahora que ya han pasado unos meses, desde que no está en el ministerio, desde que lo echaron, digo, no es que no se quiso ir, no tenía ninguna intención de irse, desde que lo echaron, y ahora que viajó, y digo, y una vez que viajó, la tensión que concitó entre la gente, digo, una vez que pasaron todas esas cosas, una vez que se supo todo más desmenuzadamente, lo del vacunatorio VIP, a mí me gustaría saber, a ver, si él tiene algún arrepentimiento o no. Transitaste la pandemia por motivos profesionales, académicos, personales en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en la Argentina, en Alemania. ¿Qué aprendiste durante este tránsito en esos lugares que te menciono? Mirá, en Estados Unidos, cuando la pandemia estalló, yo estaba en Estados Unidos, estaba en Chicago. Y la verdad es que me sentí como un afortunado, lamentablemente, porque hubiese querido que no fuera así, pero me sentí un afortunado porque pues, yo podía salir a la calle sin tener un permiso. Eso era algo que en Argentina no pasaba. Digo, todos deben tener muy presentes los abusos de las fuerzas policiales que estaban amparadas en el poder político, ¿no? Porque digo, las fuerzas policiales actúan, por supuesto son responsables, pero tienen quienes les dicen lo que tienen que hacer. Digo, todo el poder político, unánimemente, porque no era solamente el oficialismo, también era la oposición, eh, no querían dejar salir a la gente a la calle si no tenían permisos, si el número de DNI no era el que les correspondía, si no tenían un motivo, si no tenían que ser, si no eran esenciales, habían creado una categoría de ciudadanos de buenas a primeras, la categoría de esencial. Digo, todas estas cosas en Estados Unidos no pasaban. ¿Había restricciones? Sí, no se podía ir más a tomar un café, no se podía ir más, ir a un restaurante. Uno podía tener delivery, digo, podía ir a comprar y llevarse a su casa, pero bueno, esas cosas no se podían hacer. Por ejemplo, yo estaba cursando una maestría, a partir de ese momento mis clases fueron virtuales, no fueron presenciales, digo, las restricciones fueron ciertas y en algunos casos también tuvieron poco sentido, porque por ejemplo la costanera de Chicago estaba cerrada, igual que la costa en Mar del Plata, mi ciudad natal, la gente no podía ir a la costa, si alguien te encontraba en la costa, la policía te agarraba, te sacaba de ahí, una cosa demencial, pero no había que tener un motivo para estar en la calle. No había que tener un motivo para estar caminando. Yo podía estar caminando tranquilo sin pensar que podía venir la policía y llevarme a una comisaría porque no tenía un perro que pasear. Yo no tenía que hacer como mi papá en Mar del Plata, que tenía la bolsa de la panadería, y digo, y esta anécdota la escuché de 100 personas diferentes más o menos, que tenían la bolsa de la panadería y sacaban a pasear la bolsa de la panadería, básicamente. Ese era el Como para que, permiso. claro, ese era el permiso, como para hacer que estaban haciendo algo, ¿entendés? Porque si no, estaban a merced de la policía. Entonces, yo en Estados Unidos la verdad es que me sentí un afortunado porque no tenía que darle explicaciones a nadie de por qué estaba saliendo, básicamente. Después en Argentina, pasé el último verano, entre diciembre y marzo, estuve entre Buenos Aires y Mar del Plata, y vi, bueno, llegué en un buen momento relativamente, ¿no? Cuando todo se había liberado un poco, la gente también ya después de 10 meses de pandemia casi estaba bastante cansada, entonces nadie ya quería saber nada con la pandemia, me imagino que ahora menos todavía,
Pero es como que queda esa sensación de que, o por lo menos me quedó a mí, esa sensación de que no había arrepentimiento por parte de, por lo menos del gobierno nacional. Quizás en la oposición ya hay un poco más de arrepentimiento, pero esa idea del gobierno nacional de que en realidad nos estaba en ese momento y ahora también yendo mal, si querés, porque no habíamos sido lo suficientemente draconianos, estaba un poco en el aire y la verdad es que me alarma un poco. Y después ahora en Alemania, muy interesante, yo llegué en el peor momento en realidad de la pandemia en Sí. Alemania. Cuando parecía que las cosas, digo, entre diciembre y enero las cosas estuvieron muy mal acá con bueno, no sé si era la segunda o ya era la tercera ola, pero bueno, una ola más, con muchos casos, muchas muertes, muchas restricciones, pero otra vez, acá en Alemania nunca hubo que tener autorización para salir a la calle. Y eso a mí me parece muy importante, digo, y en la calle, por ejemplo, yo no vi nunca a una mayoría de la gente usando barbijo, que es algo que no, si uno lo piensa, con las cosas que sabemos del coronavirus, digo, ya hace bastante tiempo que está entre nosotros, ya sabemos cómo se transmite, ya sabemos que el riesgo de estar afuera y de contagiarse coronavirus con personas que están caminando por la calle es mínimo, ínfimo. Digo, aún así todo, yo cuando estuve en Argentina vi un montón de gente con barbijo en la calle. Digo, en lugares quizás donde había mucha circulación de gente. Bueno, ahora, en Mar del Plata, por ejemplo, en el verano, había inspectores municipales pidiéndole a la gente que se pusiera el barbijo en la costa, o sea, enfrente del mar. Digo, imposible encontrar un espacio más abierto que ese, ya no te digo en la ciudad de Mar del Plata, digo en toda Argentina, en el mundo, no podés encontrar un espacio más abierto que estar frente al océano. Pero ellos iban y te pedían que te pusieras el barbijo. ¿Por qué? Inentendible. Pero bueno, cosas como esas, por ejemplo, acá en Alemania no ocurrieron. Por supuesto que hubo restricciones, sí, las hubo hasta hace muy poco, de hecho, porque los casos eran, bastante altos. Después uno puede estar de acuerdo o no con la razonabilidad de esas medidas, ¿no? Con su constitucionalidad, dependiendo del lugar en el que estás, con la moralidad de las restricciones, teniendo en cuenta quiénes se benefician y quiénes no, pero en todo momento a mí me pareció que en Argentina no había razonabilidad en las medidas. Y esto yo lo pienso, por ejemplo, con el tema de las escuelas. Por motivos preventivos, por ejemplo, se cerraron las escuelas en marzo, ¿no? Ahora ya era bastante claro para, no sé, agosto, septiembre, julio, que las escuelas no eran foco de transmisión. Y el gobierno nacional se empecinó en que sí, lo eran. Y bueno, y entonces no se puede hacer nada, o se puede hacer muy poco. Porque por algún motivo también las provincias decidieron que la potestad que tienen en materia de educación, no sé, quedaba subsumida en base a lo que decía el gobierno nacional. Pero, no había evidencia de que eso fuera un problema, por ejemplo, y sin embargo, hasta el día de hoy, recién hoy, parece estar cambiando esta idea del gobierno nacional de que las escuelas son un foco de transmisión, y entonces lentamente se va volviendo a clases. Entonces, con medidas como esa, a mí, y muchas otras, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto fotos de gente enjaulada en Santiago del Estero, me acuerdo de haber visto a una mujer que estaba paseando a su perro en Bariloche un domingo y en realidad tenía que salir el sábado y entonces terminó en la comisaría. Todos recordamos el caso del pobre padre que tenía una hija que se le estaba muriendo en otra provincia y no pudo llegar nunca, Abigail. o el hombre que tenía una hija a la que tenía que dar un tratamiento médico y no lo dejaban pasar y la tuvo que alzar en la frontera interprovincial. Todas unas cosas realmente increíbles. Eso nada ni remotamente similar sucedió, ni en Estados Unidos ni en Alemania, que son los dos lugares donde yo estuve, y nunca a nadie se le hubiera ocurrido tampoco que la circulación entre provincias o la circulación entre municipios tenía que ser restringida, o que las escuelas eran lo último que tenía que abrir. Entonces, me quedo con un sabor bastante amargo de lo que fue la razonabilidad de las medidas en Argentina. Marcos, aprovechamos que te tenemos, te hacemos dos preguntas más y te liberamos. Conectado a lo que decías recién, la mencionaste varias veces, es una ciudad que yo también amo, Mar del Plata. Dejando de lado la respuesta obvia, que sería la familia, ¿qué es lo que más extrañas de Mar del Plata cuando no estás en Mar del Plata? Lo que más extraño de Mar del Plata, cuando no estoy, pienso en dos cosas. Pienso en las medialunas, ¿sí? Porque me parece que son mejores que las de Buenos Aires. Lo lamento por los porteños, pero me parece que la calidad
las medialunas en Buenos Aires no es buena, me parece que es mucho mejor en Mar del Plata. Eso por un lado. Y por otro lado, el mar, porque yo estoy acostumbrado a tener el mar cerca. Entonces, al haber nacido ahí, haber vivido ahí mis primeros 18 años y después haber vuelto constantemente, ¿no? Es como que me hace falta cuando no lo tengo cerca. Me ha quedado y calculo que me quedará para siempre, la necesidad de estar cerca del agua, sobre todo cuando hace calor, sea un lago, sea un río, y por eso en Chicago me iba todos los días al lago Michigan a nadar, y acá en Berlín, que hay un montón de lagos en las afueras, trato de ir todo el tiempo, pero de todas maneras me falta el mar. Eso es lo que más me gusta, y es algo que en Buenos Aires es raro, ¿no? Porque uno quizás podría tenerlo, porque digo, el Río de la Plata es inmenso, es como si fuera un mar, pero como la ciudad está construida de espaldas al río, salvo por los desarrollos más modernos, si querés, los de Puerto Madero, o en el norte, digo, en el conurbano norte, es como que vos estás muy cerca de un cuerpo de agua muy grande y no te das cuenta. Entonces eso un poco me falta a veces. Y te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Marco Falcone? ¿Qué me inquieta? Me inquieta el futuro de Argentina. No te voy a mentir. Yo voy a volver ahora dentro de unas semanas, dentro de un par de meses, y espero que salgamos de esta. ¿Cómo? No lo sé. Y te diría que eso es lo que más me inquieta, ¿no? Que yo quiero que las cosas funcionen en Argentina, quiero que yo pueda tener una vida linda en Argentina, y sobre todo quiero que también la gente que yo quiero no se vaya, o no quiera irse, o no viva pensando qué hubiese pasado si yo me hubiera ido de Argentina, ¿no? Quiero que todos tengamos la posibilidad de tener una vida disfrutable en Argentina. Entonces, eso es lo que me gustaría. Ahora, como no sé cómo es que eso va a pasar, y como vemos la coyuntura y la coyuntura no parece ayudar, bueno, mi inquietud está ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la podamos pasar bien en Argentina? Por lo menos la mayor parte de nosotros. Marcos, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, e invitamos además a la gente que nos está escuchando a que escuche 4 siglos de liberalismo. Hablábamos con Marcos Falcone, con @hiperfalcon aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.